Personas como yo se han iniciado en los videojuegos con esta consola y es de las que más recuerdo con cariño. Es por eso que decidí hacer este video y enmarcar los 21 mejores juegos que tuvo el Family Game. Puesto 21. Este es uno de los pocos juegos de la historia que es más difícil jugarlo de a dos que de a uno. Si bien no es tan elaborado y poco repetitivo, es un gran juego. Lo mejor es cuando te quedabas atascado y venía ese tipo con la fuerza sobrehumana que era capaz de mover todo el espacio, o quebrar en llanto cuando no podías ganar ese bonus. Puesto 20. Muy original por su vista aérea, sin dudas el mejor juego de carreras del Family, y el más conocido también. Es de una dificultad moderada, especialmente cuando ganabas el último escenario. Siempre de chico soñé con que tuviese más niveles por lo adictivo que era. El objetivo era llegar a la meta y no quedarte sin combustible. Recuerdo momentos épicos donde llegabas a la meta mientras el auto se venía deteniendo, llegando apenas con el vapor del combustible. Puesto 19. Sin dudas, este es el mejor juego de aviones del Family Game. Incluso mejor que juegazos que se quedaron afuera de este top como Gradius, Twin Bee o 1942. Gran música, jugabilidad y una dificultad bastante considerable al avanzar los niveles. Puesto 18. Uno de los mejores juegos para jugar de a dos. De hecho, mucho más entretenido de a dos. Y es en esta modalidad que alcanza este puesto 18 muy meritorio. Por ahí es un puesto bajo porque es repetitivo, pero no defrauda nunca y deja horas de diversión esta guerra de globos. Lo mejor es el discreto personaje del tiburón, que hace su aparición en momentos particulares y a veces hasta inesperados. Puesto 17. Los dos géneros fuertes de esta consola es el de plataformas y el de peleas callejeras. Quizás el reconocido programa de TV pasó desapercibido en la gloriosa época de los 90, pero el juego que tenía para Family Game era uno de los mejores. Niveles muy variados, habilidades y formas de matar a los enemigos como el exceso de estrellato, un automóvil y hasta un tanque. Puesto número 16. Yo este juego lo tenía con otro nombre. Este es el mejor juego de Family de lucha 1 vs 1. Súper adictivo, simple y cada personaje tenía una habilidad distinta a sus rivales. Recuerdo los soniditos de la tribuna para explotar de la risa. Puesto 15. Más de uno seguramente lo imaginaban en un puesto más alto. Un juego simple y al grano. Tanques, tiros, obstáculos de lo más variado, sonidos que seguro todos recuerdan. Espectacular para jugar de a dos, donde uno se lanzaba al ataque a destruir a los enemigos y el otro protegiendo un águila donde si apenas la tocabas se terminaba todo el juego. Era el fin. Incluso podías asesinar vos mismo tu propia base. Puesto 14. De los tres que hubo de este juego para Family Game, este es a mi parecer el mejor. Una mejoría notoria respecto al primero, que era uno de los juegos más difíciles, al extremo realmente. Y el 3 era más bien muy parecido a este último, por lo tanto menos original. Niveles de todo tipo, finalistas, la posibilidad de montar dragones, nadar y hasta volar. No le faltaba nada a este juego que encima era largo y con muchos niveles. Puesto número 13. No era el fuerte de los juegos de fútbol en Family Game, pero este realmente era muy bueno. Por lo menos el más realista y mejor jugabilidad que podías tener. Incluso el mejor en cuanto a gráficos, muy divertido para competir de a dos. Toda persona que le haya gustado los juegos de fútbol no le podía faltar este. Momentos destacados como la forma de tirarse del arquero y los festejos del gol. Puesto número 12. Este es un clásico. Seguro para mucha gente merece un puesto mucho más alto. Siempre quise que tuviese más que esos 8 niveles magníficos y con contrastes muy diferenciados. Como la base, el lugar nevado, la sala de maquinarias que era bien difícil, el famoso nivel 3 que también era re difícil, donde ibas subiendo y subiendo, y el flamante nivel final alienígena. Otro juego perfecto para jugar de a dos. Puesto número 11. Este era un juego súper adictivo y puedo asegurarles que le gustaba a mucha gente que ni siquiera le llamaba la atención ni le atrapaba jugar al pool. La gente que hizo este juego supo encontrarle la vuelta donde el objetivo era meter todas las bolas sin invocar la tuya. Los niveles eran de lo más variados, locos y psicodélicos. ¿Recuerdas la musiquita de los 80 que tenía? A partir de ahora entramos en el top 10 de los 10 mejores juegos de Family Game. Puesto número 10.
¿Recuerdas que hablé de uno de los pilares fuertes que era el género de las plataformas? Bueno, este a mi parecer es el segundo pilar, esos juegos de peleas callejeras que ibas avanzando en el escenario y derrotando enemigos. En el puesto número 10 tenemos este juegazo, donde los más nostálgicos lo recordarán por el fenomenal Final Fight de las consolas arcade, donde tendremos los mismos personajes en su versión de Family Game, incluso en sus finalistas. El único punto negativo que podemos decir de este juego es que no se podía jugar de a dos, nunca entendí por qué. Aún así, jugándolo solo, era un juego que te brindaba mucho tiempo de juego hasta el final. Puesto número 9, bueno, otro clásico. Un juego súper entretenido, cómico a más no poder por sus soniditos. El tipo que se estrolaba contra algo y al caer se arrastraba de la moto, tardando una eternidad en recuperar el ruedo. Al igual que el Battle City, este juego te permitía crear tus propios niveles. Puesto número 8. Damos la sorpresa con este puesto 8 con un juego que no es tan conocido, pero que a mi parecer era fascinante, adictivo, muy cómico y que te garantizaba un buen tiempo de entretenimiento. El mundo conspiraba para que este pobre pisero no pueda completar los niveles y entregar los pedidos. Niveles de lo más variado, incluso donde vos manejabas una motocicleta, donde los niveles eran acorde a tus clientes. Puesto número 7. Seguimos con el plato fuerte de los juegos de plataforma. Supera el puesto anterior porque tiene más niveles y a su vez es mucho más difícil. Había que ser bueno de verdad y todos sabemos que los juegos de antes eran más difíciles. La única arma era agarrar cosas, revolearlas, saltar y ser muy rápido. Muchos finalistas, enemigos y lo más increíble, un juego de plataformas que te dejaba jugar de a dos, lo cual lo hacía muy difícil. Requería de un compañerismo extremo como el Ice Climber. Puesto número 6. Volvemos a apostar a un juego no muy conocido de esta consola. Para mí mereció mejor reputación de la que tuvo. El objetivo era romper todo sin que los extraterrestres te agarren, cual jugar a la mancha, donde perdías apenas te tocaban. Una musiquita memorable, todo tipo de cosas que romper, incluso tus propias escaleras, niveles hiper difíciles al avanzar y también la posibilidad de crear los tuyos. Realmente no le faltaba nada a este juego. Lo recuerdo con mucho cariño y ya me dio ganas de jugarlo. Puesto número 5. Luego de una fallida primera parte, llega uno de los mejores juegos de la historia de este género. Acá rompemos el esquema de que las secuelas son peores que sus antecesoras. Este juego fue tan espectacular que luego se reversionó magníficamente en otras consolas. Un juego muy largo, una jugabilidad excelente, lindo gráfico, músicas y uno de los mejores que podías llevar a la casa de tu amigo que tenía el Family o si recibías alguna que otra visita. Puesto número 4. Un juego que fue muy novedoso en su época. Un juego único. Casi no existen juegos que combinen plataformas con un cierto misterio, enigma y aventura gráfica, donde tenías que familiarizarte con los escenarios. No se tenía que terminar el tiempo y debías conseguir las llaves que permitían ganar el nivel. No aburría nunca y la distribución de los ítems cambiaba al empezar el juego de cero, lo cual su dificultad se volvía incluso azarosa. Tiempo después vi la película de este juego, que es de Steven Spielberg, que es una de las mejores que vi en mi vida. Puesto número 3. Llegamos al puesto número 3 con un juego que tampoco es tan conocido como sus predecesores. Uno de los mejores de plataforma de la historia. Destaco de este, su técnica de dibujo que es de las más lindas en Family Game, muy adelantado en su época. Un juego lleno de niveles y que podías pasar horas, muy largo también, adictivo. Música muy elaborada, dificultad moderadamente alta, realmente un juego hecho con ganas. Una joya el último nivel del futuro que te cruzabas con los supersónicos y recontra difícil el último finalista donde tenías que derrotarlo varias veces. Puesto número 2. Uno de los mejores juegos que jugué en toda mi vida. Y hasta último momento tuve dudas si ponerlo en el primer puesto. Realmente lo merecía, pero no iba a ser justo con el que termina ganando ese lugar. Nos encontramos con una versión mejorada del juego anterior ya mencionado en puestos anteriores. En todo sentido, gráficos, jugabilidad, variedad de enemigos, música, muy fiel a la serie noventosa, súper divertido, el mejor juego de Family para jugar de a dos y el mejor juego de peleas callejeras. Puesto número 1. Quizás tengas una gran certeza de que se queda en el primer lugar. Era muy injusto no ponerlo en este lugar. Es el personaje de los videojuegos más conocido de la historia. Definitivamente es el mejor juego de plataformas del Family Game. Y de los 3 Marios que tiene, este es el mejor. Tiene absolutamente todo. Una inmensa variedad de niveles, la mejor jugabilidad,
todo tipo de habilidades, horas y horas de entretenimiento y por si fuera poco, unas músicas fuera de su época. Una obra de arte donde el mundo de los videojuegos hasta hoy no sería el mismo sin su existencia. Siéntete a gusto de comentar lo que quieras y suscríbete para ver más videos como este y de muchos temas más. Saludos y hasta el próximo video.